Hola, soy Lourdes Sánchez y en esta edición del Diccionario Musical Express les voy a hablar acerca de uno de los géneros más importantes dentro de la música coral. Se trata del madrigal. El madrigal nace en Italia y se manifestó desde el siglo XIV hasta inicios del siglo XVII. Como dije, se cultivó en Italia, pero posteriormente también se desarrolló en otros países de Europa como Alemania, Francia, Inglaterra y España. Al principio se llamó el madrigal del Trecento, porque además tenía una estructura polifónica muy particular. Generalmente se escribía para voces oscuras, por supuesto una música profana, con hermosas melodías y una claridad armónica. Este arte estaba a cargo generalmente de la aristocracia y sobre todo de la aristocracia de las cortes de Milán, de Mantua, de Padua o Ferrara. Este madrigal trata acerca de los idilios del amor, las relaciones entre los pastores, así como la moral, la sátira, y generalmente escrita en 2 o 3 estrofas con un ritornelo y también al principio a 2 voces y posteriormente a 3 voces. Según su nombre, se deriva de 3 raíces. Materialis, porque viene del sentido profano. Matricalis, porque se hace en lengua materna, es decir, en italiano. Y mandrialis, porque pertenece a la manada, pues su relación tiene que ver con todo el sentido pastoral. Sin embargo, sus temas principales son el amor, el erotismo y la naturaleza. Cuando nos referimos a los siglos XVI y siglo XVII, el madrigal tuvo un desarrollo esplendoroso. Se convirtió en un género altamente artístico y expresivo, y también siendo un género vocal, en ocasiones algunas de las voces también podían ser sustituidas o dobladas por algún instrumento. La disposición del texto es libre y digamos que toda la composición en sí obedece a la palabra, al sentido de la acentuación de la palabra y sobre todo buscando la mayor claridad de expresión y de descripción. A esto se le llamó madrigalismos. Y gracias a esa libertad donde la palabra es fundamental, se convirtió en una música libre y experimental para el compositor de esa época, permitiendo que en ese desarrollo en todos los demás países también se utilizaran sus propias lenguas vernáculas. Digamos que la época del esplendor del 1550, 1580 tiene una gran representación en la música de Orlando Di Lasso, de Palestrina, Arcadel, Vilar o Gabrieli. Luego, digamos un poco más tardíamente, hacia 1620, se desarrolla la polifonía, se desarrolla el contrapunto y el virtuosismo en estas obras. Y de ellos tenemos a los principales como Gesualdo, Amarencio y Monteverdi. El madrigal de alguna manera se hace descriptivo, todas las voces tienen motivos independientes donde la palabra, el texto, la intención y el acento de la palabra son fundamentales. Cuando hablamos de morir, de corazón, de amor, de los efectos de la naturaleza como el viento, el sonido de los pájaros, los árboles, siempre el madrigal, el compositor busca destacar esas intenciones. Monteverdi desarrolla algo muy particular también, que fue el madrigal solista, el canto a una voz con acompañamiento de bajo continuo y también el madrigal concertante. Y como hemos mencionado a Claudio Monteverdi, quizá uno de los más grandes compositores de la historia, quien justamente fue el compositor de la transición entre el Renacimiento y el Barroco
y que además escribió 8 grandes e importantes libros de madrigales, conseguimos en el segundo libro de madrigal una obra hermosísima que se llama Ecco mormorar l'onde. En este madrigal vamos a conseguir varios de estos elementos descriptivos que se le llamó madrigalismos, y vamos a escoger unos pequeños ejemplos de una versión cantada por la Coral Nacional Simón Bolívar, donde simplemente describe, dice al principio, Ecco mormorar l'onde e tremorar le fronde. Es algo como de ahí las susurrantes olas y el tembloroso follaje, y vamos a conseguir el uso de notas más rápidas para como describir ese tembloroso follaje. Así como también cuando dice, y en las ramas las lindas avecillas cantan dulcemente y el oriente sonríe. Un ejemplo del canta dulcemente utiliza las voces agudas, las voces claras para cantar dulcemente, y cambia la textura de alguna forma buscando un elemento que describa este texto. Es solo un ejemplo muy sencillo de tantos que podemos abordar, de la gran cantidad de obras valiéndose de este género, que son verdaderamente hermosas y de lo más bello que puede haber dentro de la música coral. Viste, no es tan difícil. Ahora que ya sabes un poco sobre el concepto de madrigal, pues conéctate con nosotros, suscríbete a nuestro canal de Conociendo la Coral y síguenos también en nuestras redes sociales y en nuestro canal artístico para que sigas viendo toda la música que hemos reservado para ti. Así que síguenos en nuestras redes, conéctate con nosotros y acompáñanos en esta maravillosa aventura.